Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco la invitación para estar aquí. Es realmente un placer y un honor. Al final del año doy muchas conferencias en muchos lugares, pero pocas veces es en una audiencia tan magna como esta y en un contexto tan feliz como el que acabo de escuchar. Realmente sentado aquí escuchando y aprendiendo del programa que se está inaugurando, que se está desarrollando, pues casi sentía envidia. Me gustaría que el gobierno español invirtiera el 45% de su presupuesto en educación. Me gustaría que hubiera un encuentro como este con 900 personas. Me gustaría que realmente las autoridades de mi país tuvieran tan claras las prioridades como ustedes. Y es realmente una satisfacción en lo personal y en lo académico poder contribuir a desarrollar este proyecto, de modo que mi deseo es ofrecerles una bonita conferencia que aporte ideas y reflexiones sobre este mundo complejo en el que nos toca vivir y trabajar para conseguir que nuestros alumnos tengan mejor futuro e incluso mejor presente, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden bajarse mi conferencia de este vínculo ahora o más tarde, cuando lo deseen, es un vínculo permanente, ¿no? Pueden bajarse PowerPoints, ¿no? El texto escrito creo que aparecerá en las actas posteriormente. Y también me pueden escribir aquí, y si se presentan y dicen quiénes son y me piden algo que yo pueda hacer brevemente, pues probablemente les responderé a todos, ¿no? En la conferencia de hoy pues voy a hablar de qué significa enseñar a leer y escribir en esta época de cambio. En primer lugar, pues hablaré un poco de quiénes somos hoy desde un punto de vista digital, utilizando algunas metáforas que podemos encontrar en la red. Después explicaré cómo aprenden hoy los chicos, que en muchos casos están conectados a la red o que se pueden conectar a la red. Ya más en concreto hablaré de cómo enseñar a estos chicos, que voy a llamarles residentes digitales, ¿no? Personas que están en parte ya en la red. Hablaré de organizar la escuela y la clase, de enseñar a leer, de enseñar a escribir, de aprovechar las redes sociales, que es donde están cada vez más nuestros alumnos. O sea, tenemos que ir al lugar donde están. Es más fácil que esperar que vengan ellos al lugar donde estamos nosotros. Entonces, mejor que nos vayamos a Facebook o a otro lugar. Aprovecharé los recursos tecnológicos y acabaré con el tiro. ¿De acuerdo? Agradeceré que me avisen cuando haya consumido el tiempo, porque no voy a controlarlo, no soy la organización que me avise. Bueno, ¿quiénes somos hoy? Probablemente ustedes han oído hablar de los nativos digitales, ¿no? Este es el señor uno de los señores que supuestamente propuso este término de nativos e inmigrantes digitales, es un creador de videojuegos llamado Mark Prensky, que recientemente publicó un libro que titula Enseñar a nativos digitales, ¿no? Una frase bonita es la que dice que las escuelas son edificios del siglo XIX, que tienen maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces, parte de los problemas que tenemos que manejar consiste en cómo elementos de 3 siglos distintos se pueden poner de acuerdo para conseguir una buena educación, ¿no? Entonces, bueno, en julio del 2008, el que es el periódico más influyente del planeta, The New York Times, publicó en portada esta fotografía y habló del cambio tecnológico, del cambio digital, ¿no? Nos presentaba un hogar real norteamericano donde una pareja de hijos con sus papás están sentados en el comedor leyendo los 4, ¿no? Y entiendo que para el público lector norteamericano lo que destaca más es que los chicos estén con su computadora, ¿no? Leyendo o interactuando, y en cambio los papás están con papel. De hecho, el debate, la crónica, el reportaje
que se presentaba en un dominical de New York Times en julio del 2008 era que estamos viviendo un cambio tecnológico que puede ser tan importante como la invención de la imprenta o de la rueda, incluso, que está provocando lentamente cambios en nuestra mente, pero también en nuestra organización social y en nuestra comunidad, ¿no? Claro, este es un buen ejemplo también de qué supone leer en Internet, un texto o una fotografía, ¿no? Y si es que uno lee esta fotografía desde un lugar que no es Nueva York, por ejemplo desde Barcelona, pues a mí lo que me sorprende más es que las casas que yo conozco en Barcelona no tienen este tenedor, o sea, son de otro tipo. Y buscando fotografías en la red, por ejemplo, pues encontré esta fotografía de un hogar colombiano, del recuerdo, que es el comedor de otra familia, de El Recuerdo, Colombia. Esta es una fotografía de Andy Goldstein, que es un fotógrafo fantástico, que se dedica a fotografiar comedores de familias pobres en toda América, ¿no? Y que nos permite recordar, pues claro, que hay mucha diferencia entre estos dos hogares. De modo que me parece no solo feliz, sino urgente, necesario, imprescindible que se gaste el 45% del presupuesto de un gobierno en educación, precisamente para conseguir que estas fotografías no sean tan escandalosas. Entonces, esta es una charla que habla de eso, de ordenadores, del mundo de hoy, y me gustaría que no se viera como algo utópico, como algo imposible, porque quizá en el lugar donde nosotros estamos trabajando no tenemos estos recursos. O sea, hay que luchar para que el gobierno entregue estos recursos, para que ponga computadoras y tabletas, como se dijo en la presentación, pero también tenemos nosotros que luchar para saber utilizar estas tabletas y estos ordenadores para que realmente los chicos aprendan. De este tema trata esta charla. Pero bueno, antes se hablaba de nativos y de inmigrantes, y hoy en cambio ya no hablamos de nativos y de inmigrantes porque, a ver, la distinción entre nativos e inmigrantes hace referencia a la cuna. O sea, dime cuándo naciste, antes o después del 93, y te diré quién eres. Y eso no lo puedes cambiar. O sea, yo voy a ser un inmigrante digital toda mi vida. Estoy muy triste. Pues supuestamente un inmigrante nunca va a ser tan bueno como un nativo, va a tener muchas dificultades. Siempre se va a notar que soy un inmigrante como cuando aprendes un segundo idioma de mayor, ¿no? Que se nota que no eres nativo, ¿no? Y esto, pues aparte de ser curioso, es falso, ¿no? Porque lo que sabemos sobre cómo las personas se apropian de las tecnologías digitales es que la edad no es un factor determinante. O sea, uno puede ser un anciano que aprende a utilizar Skype para poder hablar con su nieta que está en Europa o en Asia, y en cambio puede ser un teenager, ¿no? Un chico joven que pues no le interesan mucho las computadoras y realmente pues no tiene muchos conocimientos, ¿no? Entonces es mucho mejor hablar de visitantes o residentes. O sea, hoy las personas se clasifican en visitantes y residentes digitales. Esta es una investigación de la Universidad de Oxford en curso del año 2011, donde se intenta definir qué es un residente y qué es un visitante. Entonces vamos a dedicar los siguientes minutos a averiguar si ustedes y sus alumnos son visitantes o residentes y cómo nos posicionamos, ¿no? ¿Cómo sabemos? Bueno, aquí tienen la descripción más detallada, que la pueden leer en la presentación. Vamos a un resumen. ¿Cómo sabemos si eres un visitante o un residente? Pues muy bien. Ustedes están siempre conectados, se sienten nerviosos cuando no hay Wi-Fi, se ponen nerviosos, ¿no? Ustedes guardan su música y sus fotografías en la nube, en Dropbox, en Drive, en iCloud, o lo guardan en un USB o en un disco local, ¿no? Entonces serían visitantes, ¿no? Ustedes se preocupan de lo que se dice en la red de ustedes. Ustedes se han buscado alguna vez con su nombre y apellidos, entre comillas, o han buscado su número de teléfono, por ejemplo, en Google, para ver si aparece algo. Ustedes gestionan su identidad digital o se despreocupan de eso. Esta es otra diferencia relevante, ¿no? Cuando tienen una necesidad, un problema, ¿qué hacen? ¿Cómo la resuelven? Llamando por teléfono, consultando un libro, buscando el periódico o yendo a Internet a buscar la respuesta. Los residentes es lo que harían, ¿eh? En cambio, los visitantes, pues los visitantes se conectan de vez en cuando, tardan días en responder un correo electrónico, tienen varios USB, los pierden en distintos lugares, ¿no? Se preocupan, perdí el USB, tengo que recuperarlo, ¿no? Y luego tenemos una tercera categoría, que es el exiliado o el turista, ¿no?
que son las personas que están fuera de este mundo digital. Están fuera porque no han tenido opciones, como en la fotografía del anterior, o porque a veces pues realmente no los interesan, pueden ser tecnofóbicos, pueden ser personas que dicen no, yo ya llegué tarde, ¿no? Y que renuncian, puede haber muchos motivos, ¿no? Pero en cualquier caso lo tenemos aquí. Entonces, bueno, si estamos hablando de la educación del presente y del futuro, pues estamos hablando de eso, de residentes, visitantes y exiliados, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes los docentes y aquí tienen los alumnos, ¿no? Los alumnos de hoy, o sea, los que pueden, todos están en Facebook, todos están en WhatsApp, y cuando tengan una computadora, lo primero que harán será entrar allí. Entonces, bueno, los alumnos pueden ser residentes, visitantes o exiliados por motivos sociales, ¿no? Contra su propia voluntad. Los docentes, ¿qué pueden ser, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos una educación del futuro, ¿no? Pues claramente tenemos que aprender a ser residentes y visitantes y tenemos que dejar el exilio del papel, nos guste o no, ¿no? Porque es la única manera de ofrecer a los chicos una buena educación. Esto no significa renunciar al papel, significa incorporar las pantallas y mantener el papel y trabajar con los dos formatos, como veremos, ¿no? ¿Cómo aprenden los residentes? O sea, a mí lo que me interesa es hablar del futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo se identifica un residente? ¿Cómo los identifico yo cuando voy a una charla, por ejemplo, ¿no? Pues, en primer lugar, los residentes vienen con su gadget, o sea, vienen con su tableta, vienen con su máquina fotográfica, vienen con su portátil, lo abren y se ponen allí a ver cosas en las tablets, en todo, ¿no? O sea, no lo vivo como una falta de respeto. Dice, fíjate, está chateando por internet mientras está en esta conferencia, qué terrible. No, 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 yo lo vivo como esta persona me está siguiendo, se ha bajado la presentación del PowerPoint, está buscando el artículo de residentes y visitantes digitales en la Universidad de Oxford, etcétera, ¿no? Hacen fotos. O sea, como algunos de ustedes que están haciendo fotos, después de haber dicho esto, más personas se atreven a tomar fotos, ¿no? Es una manera de tomar apuntes. Uno tiene sus dudas sobre la utilidad que puede tener, pero sí que es cierto que las generaciones jóvenes pues tienen una relación con la fotografía muy distinta a la que tuvimos las generaciones más de otra época, ¿no? Utilizan el móvil para traducir una palabra, para buscar un dato, ¿no? Preguntas una cosa en clase y rápidamente el más listo te dice, esto es tal. Dice, ¿cómo lo sabes? Dice, no, porque lo he buscado en Wikipedia, lo he buscado en tal lugar. ¿Qué hacemos ante esta situación? No, está prohibido utilizar el móvil. No puedes consultar este dato en internet. Tienes que memorizarlo. No es una estrategia muy inteligente. Lo inteligente es hacerle una pregunta que no esté a 3 clics en el móvil. Y dice, no, 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 mira, busca este dato en Wikipedia, lo relacionas con este vídeo, luego revisas esto y me haces esta respuesta. Esto es inteligente. Esto es lo que hacen los maestros inteligentes, que no solo permiten que los chicos estén conectados en internet en clases, sino que les animan a hacerlo y les proponen tareas realmente complejas que exijan consultar en distintos lugares, ¿no? Otra idea sería que son tu amigo en Facebook, que te siguen en Twitter, que crean conversaciones en WhatsApp. Por ejemplo, en entrevistas que hice en julio a estudiantes de 12-13 años de un barrio medio bajo de Barcelona, en una investigación que estamos llevando a cabo, los chicos me confesaban que el 50% tenía teléfono móvil que se podía conectar por Wi-Fi a WhatsApp y que todos habían creado una conversación del grupo de clase. De modo que allí charlaban a espaldas del docente, semanalmente, diariamente, se compartían las tareas. O sea, una chica hacía el resumen de lengua, otro había hecho el resumen de la lección de historia, lo enviaban por WhatsApp, lo tomaban todos, lo reformulaban y lo iban presentando todo. Esto es la realidad, ¿no? Una parte de la realidad, como mínimo, ¿no? Luego te hacen preguntas y te escriben por internet, consultan Wikipedia, Word Reference, o sea, no consultan el diccionario en papel o el libro de texto en papel, o sea, utilizan otro tipo de recursos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud al respecto? La de decir que esto es malo, ¿no? Wikipedia es muy mala, hay muchos errores. En primer lugar, es falso. O sea, Wikipedia tiene tantos errores como el papel, según las investigaciones que conocemos, ¿no? Y en tercer lugar, es una batalla perdida. O sea, ellos van a seguir buscando Wikipedia. En cualquier caso, te van a ver como un ser extraño. Bueno, el profesor, que vive en otra época, ¿no? Pero no va a cambiar la cosa, ¿no? Entonces, es mucho mejor acomodarte a esta situación y enseñar al chico a leer Wikipedia, ¿no?
Dice, no, mira, Wikipedia no está mal, pero como prebúsqueda. Luego tienes que contrastar la información. No te quedes en español, mira lo que dice en inglés, porque las cosas no se explican del mismo modo en cada idioma. No te quedes con la entrada fumar del 2013, busca cómo era fumar en el 2000 o en 1990 y vas a ver que las cosas eran distintas, porque la percepción social de lo que es fumar ha cambiado. De modo que el conocimiento está situado históricamente, socialmente, ¿no? Y leer en Internet significa tomar esta perspectiva, ¿no? Bueno, ¿cómo procesan la información? Aquí, por ejemplo, tienen un esquema muy conocido, ¿no? Y muy criticado también de los nativos, que se dice que son multimodales, manejan fotografías, son multitarea, tienen varias pantallas abiertas al mismo tiempo, y van saltando de una a otra y hacen varias cosas al mismo tiempo, son más impacientes, son más cooperativos, buscan la diversión. Hay mucha controversia al respecto de si esto es cierto o no. Hay algunas cosas que sí que son ciertas, por ejemplo lo de la multimodalidad, lo de la multitarea, pero se ha demostrado que no necesariamente con multitarea una persona resuelve más efectivamente las tareas porque comete más errores, de modo que la capacidad humana también tiene sus límites. Es falso que sean impacientes, o no tenemos evidencias científicas que sea así, y también es muy discutible lo de la diversión, ¿no? El discurso de Prensky, que es muy simpático, dice, no, es que los chicos hoy en día han aprendido tantas cosas jugando a videojuegos, viendo televisión y chateando por internet, pasándoselo bien, que cuando en la escuela les pides que tienen que esforzarse, que tienen que memorizar, que tienen que trabajar y que esto es aburrido, no lo entienden. En cambio, los docentes, que somos pues de más edad, hemos sido criados en una época del esfuerzo, ¿no? O sea, tú sabes que si quieres algo tienes que sufrir, tienes que aburrirte. Es normal pasarlo mal o no pasarlo bien cuando tienes que estudiar, ¿no? Y en cambio los chicos de hoy esto no lo tienen tan claro, ¿no? Entonces eso es más discutible, pero bueno, es una idea que aquí está. Bueno, vamos a ver cómo se enseña a residentes, estos tipos residentes digitales, que es propiamente el tema que nos interesa. ¿Cómo podemos ayudarles para que aprendan más, ¿no? Entonces, ¿cómo organizar la clase? Entonces, la primera idea sería que en la medida que ustedes tengan posibilidades, introduzcan todo el mundo de los ordenadores en sus clases. O sea, si tienen un aula de computación, pues aprovechenla, que muchas veces está cerrada y abandonada en algunos centros. Peléense con otros compañeros para entrar en esta aula. Si tienen un computador y una conexión a internet y una conexión, pues planteen a los chicos trabajos de, por ejemplo, escribir cartas por correo a otros grupos, de entrar con el proyector en clase, por ejemplo, a distintos lugares de internet. O sea, en la medida en que los alumnos perciban que la asignatura de ustedes, sea lengua, historia o matemáticas, tiene una parte digital, ellos van a percibirla como más actual, más del día a día. O sea, no hay ningún lugar, o hay pocos lugares donde no haya computadoras, como mínimo en el mundo urbano. Piénsenlo ustedes, quizá en la iglesia, no sé, pero en un centro, en un gimnasio, en un centro comercial, prácticamente en un hospital, hay computadoras para desarrollar la tarea, ¿no? Entonces, o sea, es bueno que también de algún modo entren en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, la manera correcta de hacerlo es, en primer lugar, con una plataforma digital. En estos momentos, por ejemplo, en España, prácticamente todos los centros de secundaria tienen una plataforma digital libre llamada Moodle, que es gratuita. Bueno, es gratuita el programa, pero claro, luego uno necesita una máquina, un servidor para alimentarlo y un técnico que lo mantenga, ¿no? Pero eso te permite que, por ejemplo, los alumnos escriban en línea, que dialoguen entre ellos, que se manden mensajes de foro, que chateen, y esto pues es un añadido, es un adosado a la clase, ¿no? De modo que es una cosa positiva, ¿no? Trabajar, por ejemplo, con Google Docs, con Drive, con todas estas tecnologías gratuitas, ¿no? Muchas veces los alumnos ya han empezado a hacerlo por su cuenta, ¿no? Pero realmente sucede de una forma natural. Una de las cosas que estamos descubriendo en la investigación que estamos llevando a cabo, que es sobre las escuelas que tienen un ordenador, un portátil por niño, es que los profesores, además del cambio tecnológico, poco a poco van introduciendo un cambio metodológico. Y, por ejemplo, una de las cosas que suceden, que es muy positiva, es que promueven que los chicos escriban de manera más cooperativa.
O sea, la lectura y la escritura son prácticas sociales, son prácticas cooperativas. El acto de procesar el lenguaje en un texto escrito o el acto de escribir sí que es individual, pero tú puedes compartir lo que escribes o lo que lees después hablando, dialogando con otros compañeros, ¿no? Entonces esto es fundamental para desarrollar la lectura y la escritura, y esto es algo que con el cambio tecnológico se favorece. Otro tema importante es lo que se llama el entorno personal de aprendizaje. O sea, uno de los efectos que tiene la llegada de Internet es que hoy las personas aprendemos muchas más cosas fuera de la escuela, porque hay mucho más donde aprender. Cuando yo era chico fui muy feliz y aprendí cosas fuera de la escuela, pero eran muy pocas comparadas con las que aprenden pues mis hijos, mis sobrinos, la gente joven, ¿no? Entonces un camino que se está empezando a tomar y que me parece muy prometedor es la idea de que desde la escuela se enseña a los niños a aprender más y mejor fuera de la escuela, y esta es una cosa que puede empezar ya en primaria, ayudando a los chicos a distinguir pues contactos de calidad, webs de calidad, medios de calidad de otros que tienen dificultades, ¿no? Este es el entorno personal de aprendizaje de una maestra, ¿no?, que he encontrado en Internet en esta dirección en un blog personal, ¿no? Esta podría ser, por ejemplo, un esquema para ayudar a los chicos a descubrir dónde pueden aprender más lengua, dónde pueden aprender más inglés, dónde pueden aprender pues el español, por ejemplo, de un área específica de conocimiento, ¿no? Bueno, uno de los problemas que sucede cuando pones una computadora en clase es que, claro, no es tan fácil manipular una computadora. Manipular un libro de texto es una cosa relativamente sencilla, es un objeto simple, un libro. En cambio, una computadora es muy complicada, ¿no? Entonces, el niño se encuentra de golpe y porrazo que del libro de lengua y literatura de primero de ESO, de 12 años, ha pasado a una computadora donde tiene que haber tiene que abrir y manejar 4 o 5 interfaces, ¿no? Tiene que abrir la plataforma del libro digital, la plataforma de la escuela, el Moodle de la escuela, una web que ha recomendado el maestro, y no es tan fácil gestionar eso. Entonces muchos maestros se quejan, ¿no? Dicen, no, es que claro, es que cuando pones ordenadores en clase los alumnos pierdes el control, porque los alumnos se van a Facebook o se van a otro lugar y no te escuchan, ¿no? Se pierde mucho tiempo abriendo las computadoras, ¿no? Bueno, en parte es lógico, porque los alumnos tienen tanta hambre de computación, tienen tanta hambre, tienen tantas ganas, que cuando les entregan por primera vez un portátil se pierden, evidentemente, y hay un tiempo en el que tienen que acostumbrarse a la normalidad del portátil, que realmente puede ser más complicado en una escuela, ¿no? Pero lo que sabemos de cómo las escuelas se digitalizan es que a los 3, a los 4 meses, cuando el chico ya sació su hambre, entonces ya se convierte el portátil en un objeto normal, y entonces ya puedes empezar a trabajar mejor. Y lo que es muy importante es establecer hábitos de trabajo. Niños, cuando el profesor entre en clase, ustedes tienen que tener la computadora prendida, abierta, en la última página que se trabajó en la última clase de esta asignatura. Todos tienen que estar así. Entonces, si desde primaria se establecen protocolos de trabajo de esta forma, el trabajo funciona muy bien. Yo lo he visto en escuelas piloto en España, ¿no? Vamos a hablar específicamente de enseñar a leer, ¿no? Leer en Internet es mucho más difícil que hacerlo en papel, ¿no? Entonces, enseñar a leer también es más complicado. Esto puede chocar porque uno está maravillado con esta situación fantástica de buscas algo en Google, le das al clic y ¡paf! Mágicamente, en pocos instantes aparecen miles de resultados. ¡Oh, sé leer! Desengañémonos. Sabes acceder a mucha información entre la que habrá mucha basura, pero leer es comprender, y eso es mucho más difícil pegado a una pantalla, porque te encuentras con mucha información que no controlas, que no sabes de dónde viene, y que muy probablemente vas a tener muchas dificultades para entender, porque aunque utiliza el español que se habla en Filipinas, o en Guinea Ecuatorial, o en el Cono Sur, o en México, que no es igual al que hablas tú, porque la realidad es muy distinta, ¿no? Entonces, comprender en Internet es mucho más difícil, como vieron ustedes con el ejemplo de la fotografía inicial, ¿no? Entonces, bueno, con Internet leemos más, leemos textos mucho más diversos. O sea, piensen en lo que podía leer el padre de ustedes o la madre de ustedes cuando tenían su edad.
4 libros que había a su alrededor, nada más. Libros publicados en Colombia, escritos por colombianos, católicos probablemente, con una ideología parecida, del mismo lugar. Entonces, claro, no tenía mucho cuento entender aquello, porque compartíamos toda esta cultura con ellos, ¿no? Pero claro, ahora ustedes se asoman a Internet, le dan clic a buscar, no sé, cualquier tema y se encuentran con miles de resultados que muchas veces, o sea, no fueron escritos por colombianos ni personas de su religión, de su etnia, de su cultura, de sus idiomas. Entonces, es mucho más difícil. Sí, un poco más. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, gracias. Allí veo aplausos. Perdonen ustedes. Pues les decía que leer es mucho más complejo, ¿no? También leemos textos mucho más variados. En Internet, fíjense que todo es igual. O sea, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el programa de teatro, de un concierto musical, el catálogo de compras de IKEA o de cualquier grandes almacenes, que son productos escritos muy diversos y que leemos en lugares distintos y que entendemos que hay que leer en aquel contexto, en unos grandes almacenes, en un concierto de teatro, haciendo una consulta en el trabajo, pues en Internet todo es plano, todo es igual, todo está interconectado, ¿no? Entonces es mucho más difícil darle contexto a la actividad de lectura en Internet, ¿no? Entonces, bueno, se habla del lector crítico, ¿no? Y aquí tienen ustedes la distinción, es una transparencia vieja que ya he utilizado muchas veces. ¿Qué significa ser crítico hoy? A ver, al tanto, la semana pasada estaba en otro congreso en España donde la persona que estaba hablando hizo una definición de crítico de los años 70. A ver, en los años 70 ser crítico significa poder leer las inferencias, poder leer entre líneas, poder entender cosas que el autor no decía explícitamente. Hoy, en el 2013, ser crítico significa otra cosa. Ser crítico significa ser consciente que cualquier texto está situado en un lugar del planeta, en un momento de la historia, que en consecuencia tiene ideología. O sea, si lo escribió una mujer, si lo escribió un hombre, si lo escribió un anciano, un joven, un americano, un europeo, un asiático, pues muy probablemente su perspectiva de la vida es distinta y eso queda reflejado en el texto. Entonces, ser crítico es tener la capacidad de darte cuenta de este hecho, de poder recuperar la ideología y de poder posicionarte ante esto, ¿no? Entonces es un significado bastante diferente de lo que significaba hace años, ¿no? Uno de los problemas que tenemos con la lectura hoy es que los chicos, después de la escolarización, están acostumbrados a buscar ideas principales y a memorizarlas y a creérselas, ¿no? O sea, se creen lo que leen, ¿no? Porque leer el libro de texto es básicamente siempre leer la verdad. El libro de texto es la verdad, no hay mentiras, ¿no? Y hay ideas centrales, subrayadas que hay que buscar, ¿no? Que subrayamos y que vamos a buscar, ¿no? Pero en la vida real muchos textos no tienen una idea central, sino que van dando vueltas, tienen un mensaje concreto, tienen una intención, ¿no? Y muchas veces hay mucha basura, hay exageraciones, mentiras en Internet, ¿no? Entonces leer es capaz de gestionar. Aprender a leer significa, saber leer significa gestionar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. No sé si son muy futboleros ustedes, si son seguidores del Real Madrid y del Barça. No pude encontrar un ejemplo colombiano, lo lamento. Pero vamos a ver si ustedes son tan críticos. Ustedes son capaces... ¿Saben ustedes que en España hay una gran rivalidad entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Yo no soy muy amante del fútbol, pero este es un buen ejemplo. Entonces, probablemente ustedes tengan simpatías por uno de los dos equipos. Entonces, saben ustedes que en Barcelona hay periódicos deportivos diarios y en Madrid también, y que evidentemente explican las cosas de colores distintos. Entonces, ¿me podrían decir ustedes cuál de los dos textos, el de la izquierda o el de la derecha, está escrito en Madrid y cuál en Barcelona? Vamos a ver, claro, es un poco difícil porque ustedes, o sea, tendríamos que poner un ejemplo colombiano, ¿no? A ustedes les falla el conocimiento, que es el conocimiento cultural, que es muy, muy importante, ¿no? Pero bueno, el periódico publicado en Madrid es el de la derecha, creo recordar.
y en cambio el de la izquierda es el publicado en Barcelona. ¿Por qué? Pues porque el de la derecha ensalza la victoria del Real Madrid, dice que fue un gran partido, que jugaron muy bien, etcétera, etcétera, y en cambio el de la izquierda la minimiza. Y, por ejemplo, hay una palabra, ven ustedes aquí la palabra alcorconazo, ven ustedes alcorconazo, ¿no? Claro, si tú eres español y amante del fútbol sabes lo que es. El alcorconazo fue hace unos cuantos años una situación en la que un equipo de fútbol de tercera regional, el Alcorcón, le ganó al Real Madrid una competición de Copa, creo, y eliminó al Real Madrid. Entonces eso fue muy doloroso para el Real Madrid, ¿no? Entonces eso es una cosa que recuerda a todo el mundo. Entonces evidentemente que un periódico recuerde esto tiene muy mala intención y está situado claramente a favor del otro equipo, ¿no? Este es un buen ejemplo para ver la dificultad que supone ser crítico leyendo, ¿no? O sea, tú puedes ser crítico con textos de tu comunidad porque manejan los referentes culturales de tu propia comunidad que tú conoces. Entonces, el problema es cuando lees en Internet textos que vienen de otras realidades culturales, donde se manejan elementos culturales que tú ignoras, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo si El Tiempo, El Colombiano, son de izquierdas o de derechas? Yo no vivo aquí. No es tan fácil. Si me hacen una entrevista, ¿cómo puedo saber yo cómo tengo que posicionarme? O sea, no es tan fácil, ¿no? Entonces, esta es la dificultad de leer críticamente en Internet, y esto es lo que hay que enseñar a los alumnos, ¿no? La pregunta relevante no es busca la idea principal y subráyala. La pregunta relevante que tendríamos que formular a los chicos es ¿quién escribió este texto y qué pretende? Que es una pregunta mucho más difícil que buscar la idea principal, ¿no? Bueno, aquí tienen una investigación un poco vieja, pero que te pone los pelos de punta, porque tomamos chicos de 12, 13 años y les pedimos que buscaran información, les pedimos que leyeran sobre un tema que pensamos que les interesaría. Entonces, ¿qué le puede interesar a un chico de 13, 14 años? Y pensamos, bueno, pues la historia de Roma o las pirámides de Egipto. No. Los efectos que causa la marihuana en el cuerpo humano. Esto sí que es un tema que van a buscar en Internet cuando sus papás estén fuera de casa, ellos estén solos y pueden buscar información, ¿no? Entonces nos fuimos a Internet y buscamos 3 webs. Una, tododrogas.org, que es de unos farmacéuticos españoles. Esta, ideasrápidas.org, que es de una secta religiosa ultracatólica, ¿no? Y esta, del gobierno autónomo de Cataluña. Entonces ustedes aquí tienen información sobre los efectos de la marihuana en el cuerpo humano desde un punto de vista científico, desde un punto de vista religioso y desde un punto de vista político. Entonces les dijimos a los chicos, lean las 3 webs y digan cuál de las 3 recomendarían a un amigo. Una pregunta muy sencilla. ¿Qué eligieron los chicos? Pues los chicos, la primera que descartaron fue la científica, de un modo muy acertado, porque dijeron, mira, a mí saber la formulación química de la marihuana como que no me interesa. Yo quiero saber otras cosas sobre la marihuana, pero no la formulación química. Los chicos dedujeron, entendieron que era una web muy técnica y que ellos buscaban información a otro nivel. Entonces estaba la cosa entre estas dos, la religiosa y la política, y 2 chicos eligieron la religiosa y otro la política. Terrible, ¿no? Ellos, o sea, no estaban leyendo como yo se lo estoy presentando a ustedes, diciendo científico, religioso, político, sino que para ellos todo era verdad y todo era igualmente verdad. De modo que se lo creían todo y era una cuestión de elegir la más bonita o la más fácil de comprender, ¿no? Ellos no tenían una mirada crítica porque son hijos de la educación española y se han pasado toda su escolaridad subrayando ideas principales, sin preguntarse para qué sirve este texto o qué pretende esta persona, ¿no? Entonces este es un ejemplo sangrante y podrían citar otros, ¿no? De cómo hoy es urgente enseñar a leer de manera crítica, ¿no?
Bueno, por ejemplo, las recomendaciones que se suelen dar, voy rápido, porque hay mucha tela que cortar y quiero avanzar y mostrarlo un poco todo. Aquí tienen ustedes algunos recursos que se ofrecen para leer en Internet. Entonces, busca siempre, por ejemplo, cuando buscas información, el propósito, o sea, analiza el vínculo, por ejemplo, de dónde es, de España, comercial, de México, de Argentina, ¿no? O sea, aprende a situar la información en algún lugar del planeta, ¿no? Fíjate en el libro de visitas, en el contador, analiza el lenguaje, por ejemplo, ¿qué dice? Rapa Nui o Isla de Pascua, Falkland o Malvinas, ¿no? Eso te posiciona claramente, ¿no? Bueno, aquí hay unas orientaciones finales, ya vamos a hablar un poco de escribir, ¿no? Orientaciones para facilitar la lectura. Trabajen cosas que yo les diría a ustedes, para trabajar con Internet, pero también con papel, ¿no? Primero, trabajen textos auténticos, o sea, trabajen con la prensa, trabajen con lo que publican las webs, los blogs, de gente que vive en el entorno del chico. O sea, es muy importante que el chico no lea solo libros de texto o enciclopedias o manuales, sino que lea textos de la vida real, que están conectados con la problemática de la comunidad, ¿no? Eso permite claramente trabajar con las intenciones, con las opiniones contrapuestas, ¿no? Trabajen con varios textos, o sea, fíjense que en la vida real no estamos leyendo un texto único. Si leemos una novela de alguien que nos gusta, es porque alguien nos la aconsejó, porque leímos una crítica en el periódico, porque es una novela muy polémica, ¿no? Entonces, es interesante contrastar siempre los textos. Por ejemplo, estamos buscando información de este tema, de, no sé, pues de la historia de Roma, de la invasión de Europa, otras veces dicha descubrimiento de América, la invasión de América, perdón, por Europa, ¿no? Pues entonces vamos a buscar lo que dice el libro de texto, vamos a buscar lo que dice Wikipedia, vamos a buscar lo que dice este blog y vamos a contrastar la información. Vamos a hacer ejercicios en el que los chicos tienen que siempre contrastar la información, elegir cuál es mejor, cuál es más fiable, cuál es más rigurosa, cuál es más precisa. Detectar quién escribió aquello, qué posición tiene, eso es muy importante, ¿no? Las preguntas son cuál es la intención, qué pretende, para qué sirve, dónde se utiliza. Estas preguntas requieren poder responder a preguntas como cuáles son las ideas principales. Es más difícil todavía, pero nos sitúa en la realidad, ¿no?, de la diversidad de textos. Poner énfasis en lo oculto, las connotaciones, los implícitos. Muy importante dialogar en clase. O sea, la mejor manera de aprender a leer es dialogando, o sea, fomentando que los alumnos compartan sus interpretaciones de los textos, ¿no? Sumar significados, lo que significa para ti, para ti, para ti. A ver, vamos a discutirlo, ¿no? Esto es muy, muy relevante. Vamos a hablar rápidamente de escribir. Me queda tiempo, ¿no? Sí, bueno. Algunas ideas. Primero, escribir en el aula, ¿no? Muy importante. No sé cómo es aquí porque no he pasado mucho tiempo viviendo aquí ni he pasado mucho tiempo pisando escuelas en Colombia, ¿no? Pero en España muchos docentes creen que dedicar tiempo de clase a escribir es perder el tiempo, porque consume mucho tiempo escribir. Y entonces lo que proponen es que el alumno escriba fuera de clase y dedicar el tiempo de clase a hablar ellos, los profesores, para transmitir supuestamente el conocimiento relevante. No digo que no pueda haber momentos en los que el profesor explica algo, pero es muy relevante dedicar tiempo de clase a que los alumnos escriban así, en pareja, de modo cooperativo, con la maestra, con ellos, escribiendo con ellos, compartiendo los significados y construyendo poco a poco un texto. Es una actividad compleja y difícil y lenta, pero es realmente muy provechosa, porque es la manera como los chicos, hablando con sus compañeros y con la docente o el docente, pueden ver cómo realmente se va construyendo un texto, ¿no? Escribir con portátil y con papel, ¿no? O sea, muy importante aprovechar las tecnologías que tengamos, esperando que el gobierno pues nos entregue, como tiene que hacerlo, porque es su obligación, un portátil para cada alumno y para cada profesor. Porque si nadie entiende, no rían, si nadie entiende que uno vaya a un hospital
y que no tenga la última tecnología para curar el cáncer, si esto es inimaginable, ¿no?, también lo tendría que ser que el gobierno ofreciera la tecnología actual para enseñar a leer y escribir, para leer y escribir, ¿no? Entonces, hasta que no llegue eso, pues quizás solo con papel. Pero cuando llegue, a ver, porque yo estoy cansado de ver maestros que tienen un portátil para cada alumno, que tienen ellos un portátil, y que cuando llegan a clase dicen los portátiles cerrados, saquen el papel y tomen notas con papel, ¿no? Esto yo lo he visto repetidamente en España, ¿no? Entonces, a veces, o sea, no es solo un problema de máquinas, sino de formación y de saber utilizar las máquinas, ¿no? Hablar de lo que se escribe, del mismo modo que decía que es fundamental hablar de lo que se lee, también lo es hablar de lo que se escribe. O sea, hablar es el instrumento más potente de aprendizaje. Lo dice Vygotsky, no lo digo yo. Entonces, cualquier actividad que prohíba el diálogo en clase, en una tarea de lectura o de escritura, limita el aprendizaje. Otra cosa es que la conversación no tiene que ser una cháchara improvisada, espontánea, gritando, tiene que ser algo organizado. Entonces, probablemente tengamos que enseñar a los alumnos a hablar, a respetar los turnos, tengamos que darles pautas para expresar su opinión, para hacer preguntas, para responder las preguntas, pero es muy importante porque enseñar a hablar de lo que has entendido o enseñar a hablar de lo que has escrito es una manera de aprender a leer y escribir, es la manera probablemente de aprender a leer y escribir, ¿no? Desarrollar, pues bueno, todo el proceso de construcción de significados que requiere la lectura y la escritura. O sea, en el caso de la escritura es más evidente porque es más observable externamente, ¿no? Es un proceso complejo que requiere, pues, buscar ideas, ordenarlas, redactarlas, revisarlas. Las personas que leen y escriben mejor desarrollan este proceso de manera más sofisticada, ¿no? Entonces, en vez de plantear una tarea, es decir, escribe una redacción de 200 palabras sobre este tema, es mejor, vamos a hacer una lluvia de ideas, una tormenta de ideas, vamos a organizar estas ideas, vamos a hacer un borrador en el que vamos a elegir cada idea para cada párrafo, vamos a escribir un borrador final del texto, o un borrador inicial del texto, vamos a revisarlo por parejas y ahora vamos a escribir el texto final. 3 clases, pero es mucho más provechoso esto que pedirle al alumno que escriba el fin de semana la redacción y que la entregue el lunes. Cuando se ponen ordenadores en clase suceden cosas muy curiosas, ¿no? Entonces te encuentras con profesores que piden que, aunque los alumnos tengan computadora o haya computadoras en clase, o los alumnos tengan computadora en su casa, ¿no?, exigen al alumno que escriba en papel y a mano, y lo corrige a mano, ¿no? Esto yo lo he visto en España muchas veces. Hay otros profesores que dicen, no, puedes utilizar la computadora para producir el texto, pero luego la imprimes y me entregas el papel, y yo te lo corregiré en papel, ¿no? Y finalmente tenemos unos pocos profesores que dicen, no, mira, tú escribe con el portátil o con la computadora, lo cuelgas en internet, lo pones en el Moodle, en el foro, y yo ya lo leo allí, que esta sería realmente la manera cada vez más de escribir en línea, de escribir en internet, donde hay muy poco papel, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener unos años en el futuro en el que vamos a convivir con estas 3 modalidades y los profesores nos vamos a adaptar a estas situaciones, o incluso un mismo profesor puede decidir, y esto es una buena práctica, que algunos ejercicios se hacen íntegramente digitales, otros se hacen en papel, porque evidentemente los alumnos tienen que seguir practicando la escritura y tienen que seguir dominando la caligrafía, porque hay situaciones en la vida real donde todavía es necesario y va a ser necesario, pues, escribir a mano, y hay que hacerlo bien para de algún modo poder resolver la tarea, ¿no? Otra idea que me parece muy importante es la de corregir los textos aprovechando los recursos, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos tenemos programas informáticos que realmente ayudan mucho a corregir. En inglés es posible encontrar ya sistemas de corrección automática que prácticamente tienen el mismo nivel de fiabilidad que la corrección manual humana, ¿no? Esto todavía no está al alcance de todos los profesores de inglés, y en el caso del español mucho menos, ¿no? Pero nos vamos acercando hacia aquí, ¿no? O sea, el futuro es un momento, una situación en la que los alumnos podrán autocorregirse con distintos sistemas, y los profesores lo que haremos será confirmar, revisar esta corrección automática que habrá, ¿no?
De hecho, bueno, el último punto, y me voy a saltar, ¿cómo voy de tiempo? Oriéntenme, ¿tengo tiempo? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar, quedan dos apartados, este de Facebook y los recursos. Voy a explicarlos rápidamente. Entonces, otra cosa que me parece muy importante es la de utilizar lo que leen y escriben hoy los chicos, ¿no? En España las estadísticas dicen que los chicos están conectados casi 80 minutos al día, 80 minutos al día, y la mayor parte de este tiempo lo pasan pues en las redes sociales, ¿no? Y la más utilizada en estos momentos es Facebook, ¿no? El 95%, casi todos los chicos están conectados a Facebook, ¿no? Entonces allí hacen muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la escuela en esta situación, ¿no? Este es un tema caliente en estos momentos, yo diría en todo el mundo y en algunos lugares quizá más que otros, pero, o sea, la situación es que en España, por ejemplo, el curso pasado en un centro de secundaria un niño fotografió el examen de matemáticas a escondidas del docente, claro, y colgó la foto en Facebook del examen para que todos sus compañeros pudieran tener el examen antes de la prueba, ¿no? En otro centro de Barcelona, dos chicos se pelearon en la clase de gimnasia, uno agredió a otro, estaban aquello jugando medio en serio, medio en broma, ¿no? Se cayó, se hizo daño, sangró, tuvo que venir la ambulancia, claro, todo el mundo se asustó muchísimo porque sangraba mucho el chico, no fue nada, al final el chico fue expedientado y se fue a su casa durante 3 semanas, ¿no? Entonces estaba terriblemente arrepentido, entonces lo que pensó es buscar una fotografía de su amigo, compañero agredido, colgarla en Facebook, en la opción toda la pantalla, todo mi muro con esta foto y encima una frase que ponía "me arrepiento, mi amigo", ¿no? De modo que no solo su grupo, sino todo el centro, todo el barrio, toda la gente, todos los amigos de amigos se enteraron de lo sucedido, ¿no? Yo me pregunto qué le pasará a este chico cuando 10 años después intente encontrar un puesto de trabajo en cualquier empresa y la empresa de psicólogos contratados para hacer selección de personal, lo primero que haga sea buscar en Facebook su perfil y rastrear todo lo que hizo este chico y se encuentren con esta foto o con el examen de matemáticas fotografiado, ¿no? O sea, los chicos son absolutamente inconscientes e irresponsables. Entran en Facebook porque es la moda, porque tienen compañeros que están allí, adquieren un poder impresionante de poder escribir cualquier cosa para que la lea un montón de gente, centenares, miles de personas, tienen experiencias muy poderosas de lectura y escritura y la escuela, en vez de capitalizar eso, en vez de enseñar realmente a los chicos a leer y escribir en las redes sociales, lo que hace es inhibirse. Y decir, no, mira, es que lo que ocurre en las redes sociales no forma parte de la escuela. Es que yo lo que enseño es el currículum que está en este documento, ¿no? Eso ya pertenece a los padres. Y los padres, las madres, pues muchas veces no saben, o no tienen tiempo, o no quieren tenerlo, o no quieren saber, y el chico y la chica campan a sus aires, ¿no? Este es un problema muy real y es un problema de lectura y escritura. Entonces lo que hay que hacer es entrar en este ámbito y enseñar a los chicos a leer y escribir también en este ámbito, porque siempre la escuela enseñó a leer y escribir, ¿no? Entonces a partir de aquí esta es su función, ¿no? Esta es mi opinión. Pero bueno, aquí tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, Aprender Escribiendo es un grupo de profesores checos que aprenden español en secundaria y que han creado un grupo en Facebook. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil hacer las cosas donde ya están los alumnos. Entonces, si los alumnos están conectados todos cada tarde, pues vamos a crear un grupo de trabajo en Facebook que se titula Aprender Escribiendo, por ejemplo, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, un diálogo entre mis alumnos de la universidad. O sea, yo me encontraba que mis alumnos no utilizaban los recursos que la universidad pone a su servicio para dialogar, para tutorizarse conmigo. Les pregunto qué pasaba y me dije, es que estamos todos en Facebook, es mucho más cómodo porque estás escuchando música, estás charlando con los amigos, tienes una duda, pues solo tienes que cambiar de interlocutor y te responden al momento, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues díganme dónde están ustedes, yo vengo y les ayudo allá. Entonces creamos un grupo de trabajo en Facebook, ¿no?
Entonces aquí pueden ver cómo los alumnos resuelven espontáneamente sus tareas en Facebook. Este es un ejemplo que lo voy a explicar muy rápidamente, en el que los alumnos me hacen preguntas por Facebook. Yo les estaba explicando la teoría de la relevancia lingüística de Dan Sperber y Deirdre Wilson, que es un libro de 300 páginas. Después de 3 horas de clase los chicos tenían dudas y me hacían preguntas en Facebook. Y yo tenía que responder preguntas muy técnicas en este espacio que ustedes ven aquí. O sea, Facebook, si vieron la película, lo crearon unos chicos para ligar, diríamos en España, en Stanford University, para dialogar, para pasar el rato. O sea, no es un instrumento para canalizar eficazmente discusiones académicas de una asignatura universitaria, pero si los chicos están allí, yo me voy allí con ellos y me adapto, ¿no? Entonces aquí pueden ver ustedes cómo intenté explicar la diferencia entre una implicatura débil y fuerte, que es un tema técnico de lingüística, ¿no? De lingüística, de análisis del discurso, en este poco espacio, con un ejemplo, ¿no? Entonces el alumno quedó contento. Este es un buen ejemplo de buena práctica, ¿no? Y mis alumnos me dijeron que les gustó mucho el uso de Facebook porque les permitió aprender y aprobar la asignatura. En cambio, unos días después, aquí tienen un ejemplo inadecuado, donde una chica dice: hola, compañeros y compañeras, porque, vamos a ver, fíjense ustedes, ven ustedes, ¿alcanzan a leer lo que dice aquí? Dice vista por todos, o sea, un alumno, esta es una clase de 80 alumnos, un alumno tiene una duda y hace la pregunta en Facebook. Y todos mis 80 alumnos ven la pregunta y están pendientes de lo que yo les voy a responder. O sea, yo estoy sentado en mi casa, pero es como si estuviera delante de todos los alumnos, ¿no? Y entonces mi comportamiento es decir, a ver, que un compañero responda, es utilizar la técnica del espejo, ¿no? Usted pregunta a alguien, a ver, ¿hay alguien en la sala que no sepa responder? Es mejor que responda un alumno a que lo haga el profesor. Yo después confirmo, dice, esto es cierto, lo dijo bien. No, aquí te equivocas, esto funciona así. Y los alumnos aprenden a responderse entre sí. Nadie respondió y entonces fui yo el que respondí. Y mis alumnos me reconocieron que les había ayudado mucho este trabajo en Facebook para aprobar la asignatura. Pero, pocos días después del buen ejemplo que les acabo de poner, una alumna escribió: hola, compañeros y compañeras, ¿alguien me podría explicar en privado, en detalle, la teoría de la relevancia? La verdad es que no la entiendo y me hace falta para poder acabar la práctica, el ejercicio que tenía que hacer. O sea, ella quería que alguien le explicara en un mensaje privado, en detalle, una teoría de 300 páginas en el libro original, que el profesor explicó en 3 horas de clase, ¿no? Simpática la chica, ¿no? ¿Ven ustedes? 77 personas, visto por 70, o sea, 77 alumnos de 80 habían visto esta pregunta y estaban pendientes de lo que les decía yo, ¿no? Y entonces yo le dije: Marina, así es difícil que alguien te responda, o sea, no es algo que se pueda explicar. Haz preguntas concretas, como el ejemplo anterior, ven a tutoría, relee las preguntas y las respuestas que han habido previamente, o sea, trabaja, porque tú no has hecho nada. Trabaja y entonces te ayudaremos, ¿no? La chica replicó, decía: no, yo quiero que me lo expliquen, ¿no? Fíjense qué confundida que estaba la chica, que pedía en privado. O sea, en privado no lo va a aprovechar nadie más, solo tú. Estás exigiendo que alguien dedique tu tiempo a ayudarte a ti y que nadie más lo va a aprovechar. En detalle, o sea, esta chica está totalmente equivocada con respecto a estrategias de aprendizaje. Entonces, ¿cómo tratamos estos casos, ¿no? Pues bueno, intentando que la chica entienda que tiene que leer primero las preguntas previas y las respuestas, luego formular preguntas concretas en público y compartir todo el trabajo. Esta es la manera de aprender en línea, leyendo y escribiendo, ¿no? Pero bueno, la chica no vino a tutoría y no aprobó la asignatura. O sea, fracaso. Bueno, último apartado. Leer y escribir en la red es hacerlo con todos los recursos que nos ofrece la red, que son recursos gratuitos, ¿no? Cuando estaba escribiendo mi último libro, tuve un problema léxico, y es que estaba explicando cómo
estaba poniendo un ejemplo de tecnología y estaba explicando cómo hice una fotografía a partir de portadas de mis libros, ¿no? Reuní 30 portadas distintas de mis libros en distintos países y compuse una fotografía que es como un mosaico, ¿no? Entonces, para explicar esto, necesitaba una palabra que yo sé que existe en español, pero que no me acordaba de esta palabra, que es la palabra que sirve para denominar cada una de las piezas que conforman un mosaico romano. Aquí ya se descubrió la palabra tesela. Pero yo no me acordaba de cuál es esta palabra. Yo sabía que existía, pero no me acordaba. Entonces, ¿qué hice? Pues me fui a este diccionario, Dirae, que a lo mejor ustedes no conocen, ¿no? Es un diccionario basado en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pero tiene una diferencia muy importante, y es que mientras el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua solo ofrece la información, solo es accesible a partir del lema o del infinitivo del verbo, por ejemplo, o del singular masculino de los nombres, ¿no? Y no puedes acceder a la otra información, a la entrada, a los ejemplos, etcétera, pues el Dirae lo ha indexado todo, ¿no? Entonces te permite entrar desde cualquier punto. Entonces yo puse en este diccionario la palabra mosaico porque me imaginaba que en la definición de esta palabra, cuyo nombre no recordaba, aparecería la palabra mosaico. Y efectivamente, si ustedes ven, alcanzan a ver aquí en la parte de abajo, en la séptima acepción, en el séptimo resultado de mosaico, aparece tesela, cada una de las piezas con que se forma un mosaico. Esta es una manera inteligente de utilizar los recursos lingüísticos para resolver las tareas de lectura y escritura, ¿no? Un alumno de 12 años de un centro me decía que la maestra de inglés le había pedido 25 nombres de frutas en inglés y él me decía, yo sé bastante inglés, sé muchos nombres de frutas, pero 25 son muchos, no lo sé. Entonces lo que yo hice fue irme al traductor de Google, escribí 25 nombres de frutas en español, las traduje al inglés y claro, yo sé que el traductor de Google es bueno, pero no perfecto. Entonces, para asegurarme que estaba bien, yo leí todas las palabras en inglés, si las conocía y me parecían correctas, las daba por buenas, y si no conocía una palabra, ¿no?, la copiaba, la pegaba, me iba al menú de imágenes de Google, de buscador de imágenes, ponía allí strawberry, le daba el clic y si me aparecía una foto de una fresa, que es la palabra que yo puse en español, validaba el traductor y lo daba por bueno. 12 años. Este es un comportamiento inteligente de escritura en la época digital, ¿no? Y el futuro es no enseñar tanto a poner tildes y las reglas de ortografía de la B larga y la B corta y en cambio enseñar a utilizar el verificador ortográfico, enseñar a utilizar el traductor del inglés al español, ¿eh?, como herramientas lingüísticas para mejorar nuestras producciones escritas, ¿eh? En estos momentos ustedes pueden analizar una frase automáticamente con un analizador sintáctico gratuito de la Universidad de Barcelona, en español y en catalán. Ustedes ponen la frase, el novio de Ana cuyo gato murió ayer no vino a la fiesta, y en pocos minutos, es una frase compleja, claro, el sistema lo analiza perfectamente. Ustedes pueden, por ejemplo, utilizar Molino de Ideas, que es una empresa española fantástica, donde tienen un conjugador verbal, tienen un feminizador, un masculinizador, un analizador morfológico, y pueden jugar con los chicos, por ejemplo, creando verbos que no existen. Por ejemplo, panticuar, de la primera conjugación. Vamos a conjugarlo. Entonces, o sea, en Internet podemos utilizar muchos recursos para apoyar la lectura, la escritura, y el futuro es este, ¿eh? Vamos a leer de una forma más plurilingüe y textos más diversos, pero tenemos herramientas que nos ayudan. Tenemos diccionarios de las distintas variedades del español y de otras lenguas que nos permiten consultar significados especiales que puede haber, pero todos estos recursos hay que saber utilizarlos. Y es erróneo pensar que la gente ya sabe utilizarlos porque son simples, ¿no? Porque Google nos ofrece una pantalla transparente, blanca, donde solo hay un botón al que apretar,
pues uno parece que sea todo muy sencillo, pero resulta que detrás hay bases de datos, hay programas informáticos extraordinariamente complejos y tú tienes que saber cómo funciona esto para realmente sacarle provecho. De modo que el presente y el futuro de la clase de lectura y escritura también es aprender a utilizar estos recursos, ¿no? Bueno, acabo con 5 ideas. Primero, los chicos que tenemos hoy son o serán residentes digitales, ¿no? O sea, leer y escribir es otra cosa, nos guste o no nos guste. Podemos vivirlo de una forma trágica y terrible, no diciendo qué mala suerte que he tenido, que ahora que he llegado y soy docente me han puesto computadoras y a mí no me gustan. O al contrario, podemos ponerle mucho humor, desangustiarnos, o sea, ¿no? O sea, cómo enseñar a leer y escribir sin angustia, con felicidad, con risas, que me parece una actitud mucho más positiva, e ir aprendiendo con los chicos, ¿no? Pero no abandonar este camino, porque realmente es el presente y el futuro, ¿no? La escuela tiene que equilibrar las diferencias que hay entre hogares, ¿no? O sea, la única manera de que haya familias que no tengan computador en su casa y que haya niños que no sepan buscar información en Internet es hacerlo en la escuela. Entonces, repito, pues es fundamental que los gobiernos inviertan en educación y que lo hagan en este enfoque. En tercer lugar, pues bueno, el aula nuestra se va a complejizar mucho, o sea, además de el cara a cara vamos a tener plataformas, vamos a tener que interactuar con nuestros alumnos en línea. Esto es un reto para los docentes, ¿no? Me viene en la cabeza ahora un extraordinario profesor de historia que me miraba con angustia en la entrevista y yo le preguntaba, ¿y tú te comunicas por correo electrónico con tus alumnos de secundaria, de historia, de 14 años, ¿no? Y me decía, sí, dice, este fin de semana tengo 350 correos que tengo que responder, ¿no? Claro, es un error. O sea, un alumno te puede escribir un correo electrónico si tiene una urgencia, pero si es una situación normal. Él había cometido el error de pedir a sus alumnos que le enviaran una tarea por correo electrónico. Gran error de ignorancia. Eso no se puede hacer. Los alumnos tienen que colgar la tarea en una plataforma digital en línea, que para eso están, y así te ahorras los 350 correos porque el sistema ya registra en qué momento envía la tarea, el alumno si lo ha hecho bien o mal, etcétera, etcétera, ¿no? El correo es para situaciones especiales, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo de cómo los docentes tenemos que aprender a manejar estos retos, ¿no? Porque realmente no tenemos necesariamente indicaciones, ¿no? En definitiva, la lectura digital es más compleja, diversa, plurilingüe, necesaria, relevante, crítica. Provoca risa pensar lo que se decía en los años 90 o en los años 80, ¿no? Cuando se decía que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Ya la escritura no es importante porque todos miramos televisión, ¿no? Ja, 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 qué risas, ¿no? O sea, siempre va a ser muy importante la escritura, porque fíjense que pudiendo llamar por teléfono móvil, pudiendo dejar mensajes en el contestador automático, prefieres enviar un correo electrónico. Prefieres enviar un correo electrónico porque es más seguro, porque queda escrito, porque puedes elaborar mejor el mensaje, porque tu interlocutor lo va a poder releer varias veces, ¿no? La escritura va a seguir siendo importante, más importante, y va a ser más difícil enseñar a leer y escribir. Aquí pueden bajarse la presentación también, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, les voy a leer la pregunta. Dice, siendo la lectura un medio de comunicación, ¿por qué al joven de hoy se le dificulta establecer una conversación oral? El profesor Nancy Madrid. O sea, la pregunta presupone que los chicos de hoy tienen dificultades para comunicarse oralmente porque leen más, ¿no? Esta sería la idea, ¿no? No sé, habría que contrastar esto. Me imagino que es una impresión de la persona que hace la pregunta.
que yo sepa, no hay ninguna investigación que diga que los chicos, o sea, que confirme lo que a veces se dice, que con las redes sociales y con las horas que los chicos dedican a leer y escribir en la red, pues los chicos son más asociales, son seres con más dificultad de relación y hablan menos. Este es una idea que algunas personas pues proponen, pero yo no conozco que haya ninguna evidencia social que diga esto. Más bien, o sea, las redes sociales lo que favorecen es que los chicos se comuniquen más en contextos complementarios a los del cara a cara. Y sí que, por ejemplo, algunos chicos que pueden tener dificultades ya antes de llegar a Internet o de empezar su vida en Internet, sociales, porque, por ejemplo, recuerdo ahora un informante que tuvimos nosotros que era tartamudo, era un chico tartamudo que tenía dificultades para hablar, pues a él Internet le supuso pues una gran mejora porque podía comunicarse mucho mejor sin esta dificultad con muchos amigos, ¿no? También, por ejemplo, la comunidad sorda, que son personas que antes de la llegada de Internet tenían muchas dificultades para relacionarse con personas de otras comunidades, pues en Internet han podido expandir estas posibilidades, ¿no? De modo que mi sensación no es que el uso de Internet dificulte la conversación. De hecho, en la medida en que las tecnologías orales sean cada vez más accesibles, vamos también a conversar a través de Internet con entrevistas y conversaciones entre dos o más personas, ¿no? Pero también es cierto que algunos teóricos proponen que, puesto que los alumnos ahora dedican más tiempo a leer y escribir en las redes sociales en sus casas, que habría que darle más relevancia a la enseñanza de la oralidad en la escuela. De hecho, la escuela siempre ha relegado las habilidades orales a un segundo plano y es un error, con o sin Internet. Bueno. Una segunda pregunta dice, desde la perspectiva sociocultural, ¿los estados del Facebook pueden ser considerados procesos de escritura? ¿Por qué? Sí, claro, Facebook es escritura. Es una escritura muy distinta a la que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? También me parece un error pensar que Facebook es homogéneo. De hecho, en Facebook uno tiene muchos contactos y se relaciona de manera distinta con cada uno de ellos. Puedes tener pues desde transacciones profesionales o académicas por Facebook, como ustedes han visto, hasta amistades personales, y el lenguaje que utilizas en cada caso es muy distinto, ¿no? Es un género diferente, particular, ¿no? Es una forma más de escritura y de lectura que se suma a la que teníamos. Y a mí lo que me parece interesante es dejar que los alumnos utilicen Facebook para lo que quieran, para compartir sus fiestas y sus cumpleaños y sus vacaciones, educarles para que lo hagan bien, para que tengan respeto, para que no acosen a nadie en Internet, para que sean muy cautos con lo que publican, porque eso va a quedar publicado de por vida allí. No tienes el control de lo que van a hacer. Imagínate que Facebook venda toda la información a una tercera empresa. Entonces hay que ser muy cauto con lo que publicas, ¿no? Y luego hay que enseñar a los chicos a utilizar Facebook para cosas más interesantes que solo pasar el rato, para seguir a gente que te interese, para aprender de los temas que te convengan, para compartir un trabajo académico, ¿no? Para ir más allá de los usos ociosos, ¿no? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Aquí tenemos una pregunta larga que dice, comprendiendo que la información que usted nos dio hoy es aplicable y real en contextos urbanos en los que los estudiantes han tenido una real exposición a Internet, ¿qué estrategias podría usted recomendar para acercar a niños rurales a los medios digitales? Bueno, la primera cosa sería pelear para que los gobiernos pongan una conexión a Internet y una computadora como mínimo, si no varias, ¿no? Me imagino que estamos hablando de una escuela rural unitaria, donde hay un profesor que enseña a niños de edades muy distintas, ¿no? Que puede hacer grupos según las edades, ¿no? No son malas escuelas, ¿no? A veces sabes de escuelas fantásticas, donde el hecho de tener pocos alumnos permite que el profesor tenga un trato mucho más personalizado con ellos, ¿no? Donde hay muchas más prácticas de ayuda entre iguales, o sea, de niños que se enseñan unos a otros, ¿no?
Yo creo que hay redes de escuelas sociales, ¿no? De escuelas urbanas, perdón, que permiten ponerse de acuerdo y, por ejemplo, compartir experiencias, ¿no? Hay experiencias importantes de escuelas rurales que, por ejemplo, participan en proyectos de investigación en que los niños tienen que recoger, por ejemplo, los índices de lluvia que han ocurrido en aquel lugar, que tienen que hacer análisis del entorno natural donde está la escuela, que participan en actividades con otros centros colombianos o de otros países, compartiendo pues, información de quiénes son. Y yo creo que en este contexto pues, pueden crecer mucho, ¿no? Supongamos que el gobierno todavía no ha conseguido que llegue Internet al centro y que haya computadoras. Bueno, supongamos también que los niños no tengan acceso a esto en sus casas y que realmente estemos en un contexto dramático, radical, ¿no? Pues a ver, muchos de los principios que he mencionado, de enseñar a leer, escribir textos auténticos, de hacerlo cooperativamente, dedicar tiempo a hablar, siguen siendo válidos, ¿no? O sea, las estrategias no varían tanto de hacerlo en papel o hacerlo en pantalla. Otra pregunta larga. Según estas orientaciones de lectura y escritura usando el Internet, ¿se puede decir que el sistema evaluativo practicado por el Estado iría en contravía? ¿O es que a futuro los evaluarán de la misma forma como se les enseña? Bueno, terrible pregunta, cargada de verdad, ¿no? La verdad es que no hay que esperar a Internet para darse cuenta de que los sistemas de evaluación han ido en contra de lo que dicen muchas de las teorías psicopedagógicas que defienden cómo hay que enseñar, ¿no? O sea, hay que ir solo a principios del siglo XX, leer bien a Vygotsky para entender que cualquier actividad que prohíba al alumno interactuar con el compañero es negativa para el aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos una evaluación individualista que solo pone notas a individuos, que mide los conocimientos y las competencias cognitivas exclusivamente, cuando empezamos a tener ya una práctica educativa que habla de, por ejemplo, educación cooperativa, de educación de procedimientos, de competencias, no solo de conocimientos, y que habla también de habilidades emocionales, de saber gestionar las emociones, ¿no? Entonces, lamentablemente, no solo en Colombia, también en España, hay un desfase entre la evaluación que tiene una carga tradicional y una adherencia al pasado muy importante y la práctica educativa, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la medida de nuestras posibilidades podemos ir avanzando. Por ejemplo, yo hace bastantes años que no hago ningún examen a mis alumnos de primero o de cuarto, ¿no? Hace ya como 7 o 8 años que no tenemos exámenes. O si haces un examen puedes reinvertirlo de otra manera, ¿no? Y pones de acuerdo a los alumnos, de vengan chicos, vamos a negociar el examen que vamos a hacer dentro de 2 días. ¿Qué quieren que les pregunte? Vamos a negociarlo. Esto y esto, vale, de acuerdo, yo les preguntaré esto, prepárenselo. Pero háganme un examen en el que hablan ustedes, no me repiten, me vomitan lo que memorizaron de un libro, ¿no? Entonces los alumnos preparan el examen y hacemos un examen que en algunas cosas se parece más a una monografía, a un trabajo de elaboración de un texto, ¿no? Entonces, a veces no tenemos necesariamente obligaciones que nos impidan avanzar hacia una evaluación más coherente, más fiable, más válida con las prácticas educativas. Somos nosotros mismos los que hacemos las cosas como se hacían antaño, ¿no? Las evaluaciones que tenemos en España, por ejemplo, que yo conozco, no son necesariamente tan malas. O sea, el examen más importante es el de acceso a la universidad y es un examen de comprensión, básicamente, y de escritura, ¿no? De modo que no hay tanta distancia entre la evaluación y la práctica educativa. Bueno, última pregunta. ¿Cómo contrarrestar el fenómeno de la pornografía? Hoy no puedo, ayúdenme. No entiendo la caligrafía, uno de los efectos de estar leyendo pantallas. ¿Cómo contrarrestar el fenómeno de la pornografía durante el trabajo computarizado en el aula con los estudiantes?
Bueno, voy a ampliar la palabra pornografía para hablar de todo lo de indeseable, ¿de acuerdo? A ver, Internet no es peor que la vida real, es igual que la vida real. O sea, entonces está lo bueno y lo malo en Internet, ¿no? Entonces, bueno, una respuesta sencilla sería que en el centro donde están trabajando ustedes pusieran un cortafuegos a determinadas páginas para que los alumnos no accedieran a ellas, ¿no? Por ejemplo, este es un tema fácil de hacer. Claro, ustedes me dirán, bueno, los alumnos después van a hacer un bypass y llegarán a las mismas páginas desde otro lado. Y ustedes se van a dar cuenta y van a hacer otro filtro, ¿no? Y así se van a pasar todo el tiempo, ¿no? Esto es cierto, ocurre así, ¿no? Quizá no sea lo más corriente la pornografía, pero sí, por ejemplo, las redes sociales, los videojuegos, las películas, la música, ¿no? O sea, el problema de un ordenador es que no es solo un buen libro de texto, sino que también es muchas otras cosas que no son el trabajo de día en el aula, ¿no? Esta es una cuestión controvertida. Todos los profesores que trabajan con portátiles reconocen que su función de policías se ha incrementado con los ordenadores, ¿no? Que tienen que dedicar más tiempo a controlar que sus alumnos estén trabajando en el aula lo que toca y no estén en otros lugares, ¿no? También comentan que han tenido que cambiar la ubicación en el aula y que en vez de estar en la pizarra, ahora se pasan mucho más tiempo detrás, al fondo de la sala, para poder acceder a las pantallas de los alumnos, ¿no? Algunos lo viven de una forma triste, ¿no? Diciendo, me disgusta bastante este papel que tengo que asumir, aunque tenga que asumirlo. Otros con más naturalidad, diciendo, bueno, mira, es lo que hay, pues hay que hacerlo, ¿no? No hay recetas mágicas al respecto, ¿no? Esto lo reconocen muchos profesores. Quizá el ejemplo que me gusta más es un profesor de física de una escuela, un argentino afincado en Cataluña, muy simpático, que me contaba, yo enseño física y electrónica a los estudiantes de 14 años, de 15 años. Y yo era un tipo muy convencional, yo explicaba mi clase de física a los chicos estaban con el libro de texto, seguían, tomaban notas. Y entonces la escuela decidió entrar en el programa 1x1 y entregar un portátil a cada alumno, ¿no? Entonces, pues, claro, el primer día de clase yo ya vi que aquello era terrible, ¿no? O sea, yo estaba explicando la lección y los alumnos pasaban de mí, pero olímpicamente, o sea, estaban con el portátil haciendo mil cosas, no necesariamente pornografía, podían estar haciendo cualquier cosa. Dice, entonces entendí que yo tendría que cambiar de la noche a la mañana porque si no, no había manera, ¿no? Enterré el libro de texto electrónico y empecé a trabajar por proyectos. Y dije, voy a buscar algo que les enganche a los chicos. Digo, chicos, ¿les apetecería aprender a manipular un robot que sabe leer la cantidad de luz que hay en una superficie? Vamos a dedicar el primer trimestre del curso a esto. Entonces, no tenemos libro de texto, yo les planteo el proyecto el primer día, les doy unas nociones, ellos toman apuntes, se van a Google Docs, comparten las notas que cada uno ha tomado en equipos y construyen unos apuntes de equipo, ¿no? Después viene la fase de laboratorio en la que yo les entrego el robot, que es una placa, ¿no? Una placa de circuitos integrada que tiene unos sensores y permite leer la cantidad de luz que hay en una mesa, por ejemplo. Y entonces ellos buscan información en Internet sobre cómo se puede instruir, cómo se puede dar instrucciones a esta placa, a este robot. Trabajan por equipos y así sucede la clase. Entonces ahora ya no se me van a Facebook o no se me van a buscar música. O se van a Facebook para pedir una información a un compañero que les permita resolver la tarea, ¿no? Entonces yo creo que el tema no es... Siempre va a haber un porcentaje de alumnos que se van a ir, del mismo modo que hay un porcentaje de alumnos estudiando con papel que están callados, no molestan, pero no están solo sus cuerpos, ellos están en cualquier otra parte fuera de la sala. Esto siempre lo vamos a tener allí, entonces Internet no va a solucionar esto, ni lo va a empeorar. Lo que tenemos que hacer, yo creo que es cambiar la manera de plantear y ofrecerles a los chicos algo que sea más interesante que Facebook o la pornografía, que hay muchas cosas que lo pueden hacer. Muchas gracias.